Bienvenido y quiero felicitarte por apartar este espacio para profundizar en la palabra de Dios. Ahora vas a escuchar un mensaje de la Iglesia Bautista Highview en español en Louisville, Kentucky, en Estados Unidos. Nosotros existimos para llevar a todas las personas a conocer y seguir a Jesús. Deseamos ser una iglesia bíblica, una iglesia cristocéntrica, centrada en el Evangelio, que tiene una predicación expositiva. ¿Qué es una predicación expositiva? Es aquella predicación que se enfoca en el texto bíblico, busca interpretarlo bien y aplicarlo legítimamente a la vida de las personas. Ahora, yo quiero invitarte a que no solo escuches la predicación expositiva, sino que tú seas un oyente expositivo, que seas un oyente que abre su Biblia, que busca en el texto, que trata de entender la Escritura y aplicarla a tu vida. Oramos que Dios bendiga su palabra y que tú puedas conocer más a Cristo. Si pueden abrir sus Biblias en Génesis capítulo 30, versículo 25. Génesis 30, versículo 25. Si es la primera vez que nos acompañas, hemos estado yendo a través de varias semanas, a través de todo el libro de Génesis. Desde el primer capítulo hasta el capítulo 50 vamos a ir yendo a través de la palabra de Dios. Vamos a orar que el Señor bendiga este tiempo en su palabra. Señor, venimos ante ti porque estamos hambrientos, sedientos de ti, Señor. Te pido, Dios, usa este tiempo para tu gloria. Usa este tiempo, Señor, para salvar a pecadores perdidos, para santificar a creyentes, para alimentar a tu pueblo. Tú eres nuestro pastor, tú eres nuestro maestro, tú eres nuestro Señor y Salvador, y te suplicamos que hables tu palabra a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios dice que el mundo entero está bajo la condenación de Dios, porque hemos pecado contra Él. De tal forma que todos nosotros, aparte de la salvación que ofrece Jesucristo, estamos perdidos en nuestros pecados. Para ponerlo de una manera sencilla y directa, cualquiera de nosotros que muere sin Cristo va a ir a una condenación eterna en el infierno. Aunque tú pienses que mereces eso o no, aunque tú pienses que quizá no eres tan malo como otra persona que tú conoces, esa es la realidad. Toda la humanidad está perdida y está en un estado de condenación. Y esa es la realidad que todos nosotros individualmente tenemos que enfrentar. ¿Qué va a pasar con nosotros por toda la eternidad? Después de 1000 años, después de 10,000 años, después de cientos de miles y millones de años, ¿dónde vamos a estar? Porque si hay algo que la Biblia enseña claramente, es que cuando morimos no dejamos de existir. El Señor nos hizo para seguir existiendo, seguir viviendo. Y por lo tanto, ya que vamos a seguir existiendo, tenemos que preguntarnos, ¿dónde? ¿Cómo? ¿De qué forma? Y si lo que dice Dios, que todo lo sabe, es cierto, esa es la pregunta más importante que puedes hacerte. Dios ha tenido misericordia para con nosotros. Y no solo nos ha llamado a arrepentirnos de nuestros pecados, a cambiar nuestros caminos,
a obedecer su ley. Pero incluso si cambias ahora, todos los pecados que ya has cometido también deben ser condenados. Por lo tanto, el Señor ofrece un sacrificio en el que puede recibir la condenación que tus pecados merecen. Pero ese sacrificio tiene que ser sin pecado, perfecto. Ese sacrificio tiene que ser suficientemente grande y valioso como para cubrir el pecado de todo el mundo. Y un ángel no es suficiente, un ser celestial no es suficiente. Dios mismo vino a tomar ese lugar, a hacer un sacrificio por nuestros pecados. Dios mismo se hizo hombre, vivió una vida perfecta, fue calificado como un perfecto sacrificio para ser ofrecido en la cruz, llevar la condenación sobre sí mismo que tú y yo merecíamos, morir y al tercer día resucitar en victoria, venciendo la muerte y anunciando a través de su resurrección que Dios ha aceptado el sacrificio de Jesús. Si tú te arrepientes de tus pecados y crees en este evangelio de la salvación, en Jesucristo, serás salvo. Pero no puedes arrepentirte y creer si algo no cambia en ti, y es tu corazón perdido. El profeta en el Antiguo Testamento pregunta, profeta Jeremías, ¿cómo puede un leopardo cambiar sus manchas, ¿no? ¿Cómo puede un hombre con un corazón perdido cambiar su naturaleza perdida y ser un corazón que ahora sí quiere arrepentirse y buscar a Cristo y creer en Él? ¿Cómo puede pasar eso? El Espíritu Santo puede cambiar nuestros corazones, darnos uno nuevo de tal manera que podamos arrepentirnos y creer en Él y ser salvos. Ahora bien, si eso no sucede, iremos al infierno. Si nuestro corazón no se humilla, no se arrepiente y no busca suplicando la salvación, la única salvación que Dios ha provisto para la humanidad, estamos perdidos. Y ese es nuestro problema. Somos demasiado orgullosos. ¿Por qué? Porque el mundo está perdido y somos parte de ese mundo. Nuestro orgullo es demasiado grande y nuestros ojos son demasiado ciegos para darnos cuenta. Por lo tanto, este es mi punto. Aquellos a los que Dios ha elegido salvar por su gracia soberana, como habíamos visto hace unos capítulos atrás, cuando nació Jacob y Esaú. Aquellos que Dios ha elegido salvar, Dios eligió a Jacob por el puro afecto de su voluntad, porque Jacob no era mejor que Esaú, para nada. Dios eligió salvar, Dios eligió tener a Jacob como el hijo de la promesa, hacerlo a él su pueblo. ¿Y qué procede a hacer Dios con Jacob? Lo mismo que procede a hacer con cada uno de nosotros, que somos pecadores, orgullosos, soberbios, aferrados a nuestro orgullo y ciegos a nuestro pecado. No nos damos cuenta que somos pecadores, que estamos perdidos. Entonces, ¿qué hace Dios para aquellos a los que Él ha elegido bendecir? ¿Qué hace? Quebrarlos, humillarlos, quebrantarlos. Y eso, mis hermanos, es un acto de misericordia de Dios para con nosotros, porque Él no nos ha dejado
en nuestra perdición. Y por eso ha sido fascinante poder estudiar estos capítulos en el que Dios está obrando en la vida de Jacob y lo está quebrando. Jacob es tan orgulloso, tan egocéntrico, que se parece a nosotros. Y por eso ilustra también cómo el Señor está obrando soberanamente en sus escogidos. Y por lo tanto, el título del sermón de hoy es una promesa para los escogidos del Señor. Dios nos hará humildes. Él lo va a hacer. Déjame comprobarlo. El cielo, por toda la eternidad, es un lugar exclusivamente lleno de aquellos que son como niños, de aquellos que son humildes, de aquellos que son pobres en espíritu. En el cielo no existen personas arrogantes y autosuficientes. En el cielo no hay fuertes, solo débiles que se fortalecen en las fuerzas de Dios. Por eso es necesario que aquellos pecadores que han de ser salvados sean también humillados y quebrantados por la mano poderosa de Dios. Y eso son buenas noticias. Por eso Jesús enviaría al Espíritu Santo con la espada del Espíritu para quebrantarnos y diciendo que nos convencería de pecado, de justicia, de juicio. Ese es el regalo de la gracia para ti, quebrarte a través del Espíritu Santo y hacernos correr hacia nuestro único y suficiente Salvador, Jesucristo. La Biblia claramente dice, el sano no tiene necesidad de médicos, ¿verdad? El fuerte no suplica ayuda. El que cree estar a salvo no implora salvación. En otras palabras, solo los perdidos anhelan tener un Salvador. Mateo 5, del 1 al 5, ilustra esto. Jesús está hablando de los ciudadanos del reino de Dios, aquellos que Él ha elegido para su reino, aquellos que se caracterizan por ser el pueblo de Dios. Espiritualmente, no solo físicamente como los judíos, pero espiritualmente, ¿qué los caracteriza? Y todos ellos quebrantados. Dice, cuando Jesús vio a las multitudes, subió al monte y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Mateo 18:3 dijo, en verdad les digo que si no se convierten y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Cuando él dice hacerse como niños, no está hablando de ser inmaduros. Por cierto, gente inmadura es arrogante, es egocéntrica, es soberbia. Lo que él está apuntando es la dependencia y fragilidad. Un niño no dice, yo no le voy a pedir nada a mis padres, yo lo voy a pagar todo. Porque no puede. Depende y por eso pide. Y si eres padre o madre, tú sabes que piden y piden y piden y piden más. ¿Por qué? Porque son dependientes. Porque reconocen en sí mismos su poco poder y su necesidad. Para que un hombre orgulloso se convierta en un niño humilde
y dependiente debe pasar por el taller de Dios, quien va a usar su martillo, ¿verdad? Y su lija y sus navajas, como un carpintero, para transformarlo y moldearlo. Es doloroso, pero es la única forma de acercarse a Dios, rindiéndose completamente en sus manos para que obre su plan y su proceso en nuestras vidas para su gloria. Y eso, aunque es un proceso doloroso, aunque nos confronta con los pecados que deseamos, que nos hacen sentir bien, aunque nos confronta una y otra vez y nos duele, aunque muchas veces nos quiebra de muchas formas distintas, y vamos a ver varias de esas en estos capítulos, eso es algo bueno. Eso es algo bueno. Tened por sumo gozo las aflicciones presentes. Si Dios ha decidido salvarte y santificarte, esa es la decisión que tienes frente a ti. ¿Cómo quieres ser humillado? Esa es la decisión que tienes frente a ti. ¿Por qué? Otra vez, porque esta es la promesa. Dios te hará humilde. Dios te hará humilde. ¿Cómo quieres ser humillado? ¿Quieres humillarte ante Dios o quieres que Dios te humille? ¿Quieres ser una persona que constantemente cultiva un corazón que tiembla ante su palabra, que es contrito de espíritu, que se rinde ante el Señor constantemente? ¿O quieres que Dios te quiebre las rodillas todo el tiempo? Pedro, 1 Pedro 5:6, tiene un consejo. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. En todo caso, Dios quiere bendecirte y para eso debe traerte al taller y refinarte. El profeta Oseas dice, capítulo 3 de Oseas, dice: vengan, volvamos al Señor, pues Él nos ha desgarrado, pero nos sanará. Nos ha herido, pero nos vendará. Nos dará vida después de 2 días y al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. Es Oseas 6 del 1 al 2. Dice: vengamos al Señor. Él nos ha desgarrado, pero nos sanará. Nos ha herido, pero nos vendará. El taller, está hablando de un taller, el taller de Dios, donde Él está obrando en su pueblo escogido. Por lo tanto, escucha la exhortación de la palabra de Dios el día de hoy para ti. Esta lección en una sola frase. En todos estos capítulos, capítulo 30, 31, 32, 33, todo eso vamos a ver hoy de Génesis. Yo quiero resumirlo con Proverbios 3 del 11 al 12. Escucha las palabras. Esta es la enseñanza que quiero que te lleves. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezcas su reprensión, porque el Señor ama a quien reprende, como un padre al hijo en quien se deleita. Hebreos 12:6 lo vuelve a poner, pero de otra manera, el mismo pasaje. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces, esa es la gran lección que vemos en la vida de Jacob. Dios quebranta a aquellos que Él quiere bendecir. Él nos hará humildes, definitivamente. Ahora, en esos capítulos 30, 31, 32, vamos a ver varias cosas. Jacob
si bien recuerda, estaba trabajando por sus esposas. Por su esposa Lea y luego su esposa Raquel. Ahora, Dios va a comenzar, y ese es un resumen de lo que va a pasar, Dios va a comenzar a acorralar a Jacob de varias maneras, en varios ángulos, para quebrantarlo. Primero, va a haber una situación conflictiva con su suegro, Labán. Por ese lado, Dios lo está acorralando. Y después, por otro lado, va a haber una situación de gran temor y miedo sobre su hermano Esaú, que viene por el otro lado y quiere matarlo. En las dos vemos en el texto bíblico que Jacob termina con temor de que lo mate su suegro, con temor de que lo mate Esaú, y al final, el tercero que lo acorrala por el otro lado es Dios mismo, el ángel de Jehová, luchando con Jacob hasta quebrarlo literalmente. Dios está llevando a Jacob a un punto de ruptura, de desesperación, donde finalmente se encontrará y luchará con Dios mismo. Y en medio del temor y de la debilidad, ahora sí, el humilde Jacob estará listo para estar ante Dios y recibir su nuevo nombre, Israel. Israel. Ahora, ese es el comienzo de una nación escogida por Dios. Jacob en muchos sentidos ilustra a Israel. Y la disciplina de Jehová hacia los que lo aman, hacia los que Él ama, hacia los que Él ha escogido. Vamos a ver entonces paso a paso cómo Dios va acorralando a Jacob. Lo puse en 3 formas que puedes recordarlo. Imaginando un taller de carpintero. Vamos a ver el martillo de Labán, el martillo de Esaú y el martillo del ángel de Jehová al final. Vamos a comenzar con el primero. Génesis 30, versículo 25 en adelante. El martillo de Labán, su suegro. Jacob está listo para irse a su tierra. Ya no quiere seguir viviendo con su suegro. Y nadie lo culpa. Su suegro es egocéntrico y manipulador como Jacob. Y no es bonito que Jacob viva con otro Jacob. Se están en guerra todo el tiempo. Pero su suegro Labán no quiere que se vaya. Dice, un suegro amoroso, dice, quiere que se quede. No. Él hace claro el hecho de que el suegro Labán reconoce que el hecho de que Jacob ha estado ahí le ha traído bendición de parte de Dios. Ha prosperado, han pasado cosas buenas en su vida y dice, bueno, no quiero que se me vaya mi amuleto de buena suerte, ¿no? Pero Jacob ya no quiere más estar ahí. Génesis 30, 25. Aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán, envíame, iré a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos, por los cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Y Labán le respondió, hallé yo gracia ahora en tus ojos, y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Ahora yo quiero, antes de seguir leyendo, que notes esto. ¿Por qué Dios está bendiciendo? Jacob claramente no es un gran ejemplo. ¿Por qué Dios está bendiciendo a aquellos que están alrededor de Jacob y que le hacen bien?
Recuerden, hermanos, hemos estado viendo a través de todo Génesis, ¿verdad? El pacto con Abraham permanece. El pacto abrahámico sigue en pie porque Dios sigue siendo fiel a su pacto. No importa si es alguien como Abraham, que es fiel y ejemplar, o alguien como Jacob, que es alguien que no es ejemplar. Porque al final, Dios no lo hizo como mérito de Abraham, sino por su plan soberano. Y su plan sigue en pie. Y parte del pacto era: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldicen. Y ese mismo compromiso de parte de Dios de bendecir a aquellos que bendigan a Jacob, eso caracteriza al pueblo de Dios en todas las épocas. Y una pregunta que podemos sacar es: ¿será que eso sigue caracterizando al pueblo de Dios hoy como iglesia? ¿Será que Dios bendice a aquellos que bendicen a la iglesia y maldice a aquellos que maldicen a la iglesia? Buena pregunta. ¿Qué dice la Biblia? Bueno, quizá un pasaje que podemos considerar es Marcos 9, 40 y 42, donde Jesús dice: pues el que no está contra nosotros, por nosotros está. Porque cualquiera que les dé a ustedes a beber un vaso de agua por razón de su nombre como seguidor de Cristo, en verdad les digo que no perderá su recompensa. Cualquiera que haga pecar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuera que le hubiera atado al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y que se hubiera echado al mar. Bendición, maldición, ¿no? Por el beneficio o daño que está haciendo al pueblo de su pacto, a su pueblo elegido. Es algo muy interesante. Quizá lo que puedes tomar de acá es: la iglesia es el cuerpo de Cristo. Unirse a ella es lo mejor que puedes hacer. Te animo a que te vuelvas miembro de una iglesia local saludable. Te animo a que sea esta o otra. Pero oponerse a la iglesia es la decisión más absurda y peligrosa que puedas tomar. Me gustó un amigo pastor escribió esto. Dice: luchar en contra de la iglesia de Cristo es el más inútil de todos los esfuerzos. Es el más absurdo de todos los intentos y el más costoso de todos los trabajos. Inútil porque la iglesia prevalecerá, absurdo porque Cristo vencerá y costoso porque Cristo juzgará. Amén. Así que Dios está bendiciendo a Labán porque Jacob está ahí. Y porque Labán no es su enemigo, es su suegro, y lo está bendiciendo. Y Labán dice: no te vayas. Y Labán busca convencer a Jacob diciendo: mira, dime qué quieres que te dé para que te quedes. Y ofrece pagarle lo que desee. Y Jacob accede. Recordarán al siervo de Abraham cuando envió a esta tierra a buscar a esposa para Isaac. Fue el mismo Labán, es el mismo personaje, no es su papá, es el mismo Labán, es el mismo hombre. Le ofreció al siervo: quédate por un mes. Y el siervo dijo: no, me tengo que ir, tengo que ser fiel a mi misión, tengo que ir a la tierra prometida con esta esposa, en fin. Jacob lo piensa dos veces y dice: ok, yo estoy convencido de que me quiero ir otra vez a la tierra prometida, pero quizá tenga algún beneficio acá, ¿ok? Me está diciendo que puedo llevarme lo que sea. Y Jacob accede, versículo 28, Génesis 30, 28, y dijo: señálame tu salario y yo lo daré. Versículo 31, dice, él le dijo: ¿qué te daré? Y respondió Jacob: no me des nada. Si hicieres esto por mí, entonces sí me des algo. Volveré a apacentar tus ovejas. Yo pasaré hoy por todo tu rebaño,
poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro y las manchadas salpicadas de color entre las cabras, y esto será mi salario. Ahora, ¿qué está pasando aquí? Bueno, este es el trato. Yo voy a las ovejas manchadas, con puntos manchados, eran muy raras, eran muy pocas, muy escasas. Labán tenía ovejas, la gran mayoría eran de algún color sólido, el que sea, y algunas eran manchadas. Y Jacob dice, bueno, dame esas, pero esto es lo que va a pasar. De las que nazcan, ya sea de las que yo tengo o de las que tú tienes, de cualquiera que nazca manchada en el futuro, son mías. En general debería pasar lo mismo que pasa siempre, que son las más poquitas, así que el suegro dice, ok. Y lo que termina pasando, por cierto, es que otra vez Dios sigue bendiciendo a Jacob, y la gran mayoría de las ovejas de Jacob salen manchadas, y la mayoría de las ovejas de su suegro salen manchadas, y al final se va con 80% de las cabras de su suegro, y se enoja mucho y va atrás de él, y en fin, hay toda una novela que ahorita vamos a llegar hasta ahí. Pero yo quiero meditar un poquito en esto de que Jacob no se quiso ir. O sea, digo, ok, me voy a quedar aquí con mi suegro, voy a mantenerme aquí. Hermanos, si estás casada, la palabra de Dios es muy clara. Deja a tu padre y a tu madre y únete a tu mujer y sé una sola carne. Nunca es una buena idea abandonar el diseño de Dios para tu matrimonio porque sea más fácil vivir con tus suegros o porque hay algún beneficio, hay algo beneficioso. Génesis 2:24 es muy claro. Ahora, antes de que se enojen conmigo, yo no estoy diciendo que es pecado vivir con los suegros. Hay situaciones muy variadas y algo siempre va a explicar una razón por la cual un matrimonio vive con sus suegros. Pero Dios ha diseñado al matrimonio para ser una familia nueva, aparte de los padres. Yo no estoy diciendo que ni siquiera puedes tener de visita a tus padres. Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que como una forma normal de tu estilo de vida como matrimonio, por lo menos quiero que consideres esto, que si estás casado y vives con tus padres o tus suegros, que por lo menos comiences a orar, a trabajar y a planear para lograr la meta de vivir en un hogar solo, con tu cónyuge, como una familia distinta, sea que tengan o no tengan hijos. La Biblia no dice cuando tengan hijos dejen a su padre y a su madre y únanse a su mujer. Es en el momento del matrimonio. Solamente quería dejar eso porque me pareció muy interesante cómo el siervo trató de no quedarse ahí. Jacob vio que iba a ser algo conveniente y dijo, ok, me quedo más años aquí. Ya llevaba 14 años ahí. Iba a seguir ahí. Y eso le iba a traer muchos problemas. Ojo, problemas de relación con su suegro y varios problemas. Entonces continuamos la historia. Aprendimos esta lección, continuamos la historia. Después de una estrategia para multiplicar las ovejas manchadas, Jacob tenía toda esa multitud de ganado que le dije, ¿no? Y ya les expliqué cuál era la estrategia detrás de eso. Jacob hizo que las cabras se aparearan de tal forma, la verdad no se sabe cómo, se lee eso y uno dice, ¿qué pasó aquí? Que puso un palo y uno le quitó una parte y después decía que se aparearan en otro lado. En fin, los comentaristas ven eso y dicen, miren, no sabemos qué pasó ahí, pero Dios lo bendijo. Y al final logró su plan de tener muchas más
cabras, ovejas con él. La verdad es que a pesar de que Jacob creyera que él era el más avispado, ¿no? el que se iba a ser ventajoso y a sacar provecho de todo, la verdad es que era Dios, la fidelidad de Dios de bendecirle y de ser su Dios detrás de él. Así que, por cierto, agarra una lección de esto y tú sé diferente, Jacob. Reconoce cuando te va bien en algo. Es que me está yendo súper bien en el trabajo porque yo estoy ahora haciendo esto y esto y esto. Está bien, celébralo, pero reconoce que es Dios. Es Dios, no eres tú. Si Dios no estuviera bendiciéndote, sosteniéndote como un creyente, las cosas no irían bien, no tendrías sabiduría. Pero si quieres sabiduría, la palabra es muy clara, pídela a Dios y Él te dará sabiduría. En fin, el punto es, vive en dependencia del Señor en todas las áreas de tu vida. Seguimos con la historia. La historia continúa y se desenlaza en una disputa familiar. Labán y sus hijos tenían envidia de Jacob porque se había vuelto rico. Jacob llegó pobre, bastante pobre llegó. Y ahora se iba, después de años ahí, rico, más rico que todos ellos. Y se creó un fuerte conflicto familiar, punto de que Jacob termine huyendo por su vida, otra vez, con temor de que Labán lo matara. Llegó huyendo por su vida, porque le iba a matar a Esaú, y se va huyendo por su vida porque le iba a matar Labán, o bueno, por lo menos él pensaba que le iba a matar Labán. No es cierto eso, pero bueno. Génesis 31, versículo 2, continúa la historia. Miraba también Jacob el semblante de Labán y veía que no era para con él como había sido antes. También Jehová dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Envió pues Jacob, llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas y les dijo, veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre, y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciera mal. Y lo que pasa es que Raquel y Lea luego continúa y dice que estuvieron de acuerdo en irse, reconociendo que Dios le había hablado a Jacob con las instrucciones de irse a la tierra prometida. Y bueno, lo siguieron. Ahora, lo siguiente que ocurrió es que Jacob huyó con toda su familia y sus posesiones, y Raquel, una de sus esposas, se había robado los ídolos de su padre a escondidas. Eso es lo que sucede, ¿no? Jacob dice, bueno, claramente mi suegro no me deja ir, no quiere que me vaya, va a volver a ofrecerme algo. Esto es lo que voy a hacer. No le voy a decir nada a mi suegro. Me voy a ir en secreto, a escondidas, voy a llevarme todas mis cosas y mi familia y todo a escondidas. Y esto fue lo que hizo molestar a su suegro. Pero aún más allá, algo que no se había dado cuenta Jacob, es que su esposa, no solo se llevaron sus posesiones, pero su esposa le robó a su papá, o sea, le robó al suegro, ídolos, dioses que ellos adoraban, que es muy importante para una familia, para ese hogar, si tiene esos ídolos. Y se va. Eso le da una doble motivación al suegro para ir detrás de ellos a buscarlos. Primero, porque está enojado porque se fue sin decirle nada. Y segundo, porque tiene una razón también, que es que le robaron sus ídolos. En conclusión, llegan, se reconcilian. Raquel engaña a su padre, como Jacob engañó a su padre. Raquel engaña a su padre, no le devolvió los ídolos, y al final hacen un pacto de paz. Y le dijo, tú quédate allá, yo me quedo acá, y estamos tranquilos y en paz. En conclusión,
el punto es, Dios usa a Labán, a su suegro, como un martillo para quebrar más y más a Jacob. Y todos esos conflictos y dificultades familiares son usados por Dios para ir quebrando más y más a Jacob. Muchas veces, hermanos, la humildad y las dificultades van de la mano. Y quizá tú estás pasando por dificultades. Y quizá tú dices, pero ¿qué está pasando? ¿Será que Dios me abandonó? ¿Será que Dios no está obrando en mi vida? Y yo te digo, muchas veces esa es la forma en la que Dios está obrando en tu vida. Porque Dios nos hará humildes. Fíjate que en 2 Corintios 12, 7 al 10, Pablo dice precisamente esto. Que Dios intencionalmente puso en su vida dificultades para hacerlo humilde. Dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, no se volviera orgulloso, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezcan sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Así que muchas veces la humildad y las dificultades van de la mano. Pero también la promesa es clara, Dios nos hará humildes. Muchas veces, escúchame bien, muchas veces usará a los familiares que no aguantamos para quebrar nuestro ego. Amén. Así como en el caso de Jacob y Labán. Y es interesante porque muchas veces hemos lidiado con familiares que no aguantamos, que no soportamos, con el que hay conflictos. Y quizá nunca habías visto la conexión entre esa dificultad familiar y la mano de Dios, haciéndote humilde, quebrantándote, haciéndote como niño, orando, dependiendo. Yo creo que 100% de nosotros se puede identificar con esta aplicación. Todos tenemos un familiar con el que tenemos dificultades. Y mi punto es este. Muchas veces Dios usa eso para quebrantar nuestro ego. Ahora, reflexiona en esto. ¿En qué área estás sufriendo o pasando dificultades en tu vida? ¿En tu trabajo? ¿En la crianza de tus hijos? ¿En las finanzas? ¿Estás pasando dificultades con familiares? ¿O con vecinos? ¿O en la iglesia? Ahora, mi punto es este. Cuando tú identificas ese problema, esa dificultad que estás pasando en tu vida, ¿podrías considerar que quizá Dios está usando esa dificultad para hacerte humilde? ¿Entiendes que Dios te está haciendo humilde porque la humildad es necesaria para recibir su gracia, su presencia, su paz, su santidad? Porque Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Ahora vamos a pasar al siguiente, es mucho más corto, Esaú, el problema con Esaú. Ya Dios usó el martillo de Labán en la vida de Jacob, ahora usa el martillo de Esaú. Habiendo ya resuelto su conflicto con Labán, va de regreso a la tierra prometida. Y en el camino tiene este temor muy grande de que cuando llegue a esa tierra prometida, va a estar Esaú ahí. Y probablemente va a querer matarlo. Y él tiene miedo, porque su hermano era un fuerte cazador y pues, quería matarlo. Así que vamos a ver
Génesis 32 dice, Jacob siguió su camino, le salieron al encuentro ángeles de Dios y dijo a Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom, y les mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado, y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas, siervos y siervas, y envío a decirlo a mi señor, para hallar gracia en tus ojos. Los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Yo digo, ¿no pudieron conversar un poco con Esaú para decirle, y su intención es, no, nada más lo vimos, y te venimos a decir eso? Entonces Jacob tuvo gran temor, y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas, y las vacas, y los camellos en 2 campamentos, y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Dios sigue teniendo planes para seguir trabajando en el corazón autosuficiente de Jacob. Lo sigue acorralando. Antes el conflicto familiar lo quebrantó, y ahora el temor a la muerte lo lleva a sentir su propia debilidad. En medio de la angustia, Jacob por fin se muestra ahora, en los versículos 9 en adelante, orando. Hermanos, esto es algo sorprendente porque por capítulos y capítulos y capítulos que hemos visto la historia de Jacob, no hay oración, no hay Dios. Solo cuando se le apareció en su visión antes de ir a donde su suegro. Pero por todos esos años, por lo menos, la Biblia no habla de que Jacob adorara a Dios. Ahora, ante la muerte frente a él, dice esto Jacob, versículo 9. Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuelve a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano y de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y durmió allí aquella noche. Muchas veces ignoramos a Dios hasta que enfrentamos una situación a la que le tenemos miedo. Muchas veces el miedo, nos lleva a acudir a Dios. Y eso es lo que yo quiero que lleves un poco de aplicación a tu vida. La humildad y la oración van de la mano. Primero que todo, esa es mi primera aplicación. La humildad y la oración van de la mano. Fíjense en el versículo de 1 de Pedro que leímos hace poco. Dice, humíllese pues bajo la mano poderosa de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. ¿Qué sigue el siguiente versículo? Echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Cuando uno se humilla ante Dios, naturalmente se expresa en oración. Se expresa en poner todas estas cargas ante Él, en hablar con Dios, en encontrarnos con Él, en decir, Señor, estoy enfermo, voy a morir, me siento débil, tengo un gran temor, no sé qué va a pasar. Oración. Dios nos hará humildes y usará momentos de gran peligro para quebrantarnos. Ojo, escucha eso. Otra vez, la promesa está clara. Dios nos hará humildes, nos ha escogido. Pero muchas veces va a usar gran peligro para quebrantarnos.
¿Puedes recordar algún momento en tu vida en que te sentías que ibas a morir? ¿O que tenías temor? Yo solamente quiero invitarte a que consideres, ¿será que Dios puede usar esos momentos para hacernos humildes? Ahora, existen momentos o situaciones que traen temor a tu vida. Quizá, ¿cuál situación estás pasando en estos momentos? ¿Qué tal la política? ¿No? ¿Te asusta lo que va a pasar en el futuro con esta nación? ¿Te asusta las decisiones que están pasando? Bueno, déjame darte un pequeño propósito en la forma en que Dios está obrando en tu vida personal a través de estas cosas. Quizá Dios quiere hacerte más humilde. Quizá Dios quiere invitarte a orar y a sentir la fragilidad. Yo lo he sentido, hermanos. Yo vengo de un país pobre. Y aquí ha habido una estabilidad tan buena que al final uno dice, bueno, si las cosas se ponen mal, uno empieza a sentir, toda la estabilidad se puede ir abajo. Y el punto es este. ¿Acaso esa no es la situación en la que vivimos todos los días? Simplemente que no nos damos cuenta. Hermanos, todo puede cambiar hoy. Todo puede cambiar mañana. Lo único que no cambia es Dios. Todas las cosas, todos los imperios mueren. Todas las naciones colapsan. Todo cambia. Nada es estable. Dios lo es. Su palabra lo es. Y su reino lo es. ¿Qué tal tu estatus migratorio? ¿Qué tal si tú estás pasando ahorita por una situación en la que tú dices, yo no sé qué va a pasar conmigo? Ese sentido de peligro, ¿acaso Dios puede estar usando eso para hacerte humilde? ¿Para llevarte a la oración? ¿Para obrar dependencia en tu vida? ¿Qué tal pensar simplemente en el futuro? ¿Qué es el futuro de en qué vas a trabajar o en qué vas a estudiar? ¿Acaso Dios no puede estar usando esos sentimientos de temor, como pasó con Jacob, pensando qué va a pasar con Esaú, para usar ese martillo y quebrarte? ¿Y qué tal una enfermedad? En fin, hermanos, te invito a reflexionar en tus temores y considerar lo siguiente. ¿Será que Dios quiere usar tus temores para motivarte a orar humildemente ante Dios, descansando solo en Él para obtener tu paz? Vamos a terminar con el último punto, el martillo del ángel de Jehová. Dios está acorralando a Jacob por un lado, Labán por otro lado, Esaú, y ahora lo tiene donde lo quiere. Va a enfrentar a Dios mismo. Dios sale al encuentro con Jacob y esta vez Dios lo quebranta literalmente, es decir, físicamente le da un golpe y le quiebra de tal forma que va cojeando ahora. Dice así la palabra de Dios, Génesis 32, 22. Y se levantó aquella noche y tomó a sus dos mujeres, sus 2 siervas, sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó, pues, e hizo pasar el arroyo a ellos, a su familia, y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. ¿Quién es este varón? Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Hermanos, Dios está tan comprometido con tu humildad que le dio un golpe. Dice tocó, pero esa palabra tocó es una forma sutil de decir, le dio un golpe que le descoyuntó el muslo. Jacob está vencido.
vencido. No hay forma de que él vaya a ganar, él lo sabe. Y él se va dando cuenta de que esto no es cualquier hombre, es algo sobrenatural. Quizá un ángel, quizá algún ser celestial, quizá el ángel de Jehová, quizá Dios mismo que se le ha aparecido. Por eso, él piensa, este ser divino, este ser angelical, puede darme una bendición divina. De alguna forma, él puede ayudarme con mi problema con Esaú. Y no quiero dejar pasar la oportunidad de obtener algún favor de Dios. Y lo que pasa, él continúa luchando. Versículo 26, déjame porque raya el alba, dice el varón. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Jacob sabe lo que está pasando. Dios lo ha humillado y le está dando una bendición muy hermosa. Le está diciendo, tú serás Israel. Tú serás mi pueblo. Y ahora Jacob le hace una pregunta un poco tonta. Se pone como de iguales, ¿no? Tú me haces yo te hago una pregunta a ti. ¿Han visto esas personas que los para la policía y dice, a ver, dame la licencia de conducir? Bueno, dame tu licencia de conducir, ¿no? ¿Qué? Jacob viene y dice, ahora, versículo 29. Jacob le preguntó y dijo, declárame tu nombre. El varón le respondió, ¿por qué me pregunta mi nombre? Y lo bendijo allí. O sea, nunca le respondió ni siquiera. Versículo 30. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, salió el sol y cojeaba de su cadera. Por eso no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Déjeme terminar con esto. Y ese es el punto de la aplicación del martillo del ángel de Jehová. Dios nos hará humildes y usará su presencia para quebrantarnos. Y eso es algo dulce, pero también algo que de verdad quebranta nuestro orgullo. El apóstol Pedro se acerca a Jesús cuando Jesús hace este milagro de los peces y le dice, Señor, apártate de mí, porque soy hombre pecador. Se da cuenta de la presencia de Dios y por primera vez simplemente reconoce, yo no soy digno de estar ante ti. Su presencia lo hace humilde, lo humilla. Una y otra vez cuando Dios muestra su presencia, muchas veces la gente cae postrada ante Él, se humilla ante Él. Nadie puede sostenerse ante su presencia. Y así yo quiero que pienses en tu vida. Si tú no estás creciendo en humildad, estás lejos de su presencia. No estás consciente de su presencia. Caminar en la presencia de Dios, caminar con Dios, no se manifiesta porque tú hablas en lenguas o porque te caes al piso o porque tiemblas o porque sientes algo, un fuego, sino por la gracia de Dios en tu vida, que te hace una persona sumisa ante el Señor, que cree en el Señor, que confía en sus promesas, que obedece sus mandamientos y que puede vivir en amor y humildad
para con el prójimo. Y nosotros debemos examinar nuestra vida y entender la importancia de caminar ante Dios para crecer en esa humildad. Humildad ante Dios significa que la verdadera victoria se obtiene mediante la derrota. Esa es la lección que tengo de este encuentro entre el ángel de Jehová y Jacob. La verdadera victoria de Jacob no fue cuando logró hacerle un negocio conveniente para él a su suegro Labán. La verdadera victoria ni siquiera fue cuando logró reconciliarse con Esaú, con todos estos regalos, diciendo, con esa estrategia voy a tener. La verdadera victoria ni siquiera fue cuando decía que no quería dejar ir al ángel de Jehová. La verdadera victoria es cuando fue derrotado por Dios. Nuestro ego debe ser derrotado por Dios, de tal forma que el quebrantamiento nos haga humildes y dependientes como niños. Y al ser derrotados y quedar sin fuerzas, ahora nuestra única victoria puede venir del Todopoderoso que ha hecho un pacto para con nosotros. Ahora podemos obtener la victoria porque ya no peleamos nosotros, sino que Dios pelea por nosotros. Conclusión, cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Cuando Dios venció a Jacob, entonces Jacob logró vencer a sus enemigos y entrar a la tierra prometida. De la misma manera que lo haría Israel en el futuro. Cuando Dios venció a Israel, entonces Israel entró a la tierra prometida, venció a sus enemigos, porque Dios peleaba por ellos. De la misma manera lo haría Jesús, pasando el verdadero Israel, el perfecto Israel, la simiente de Abraham, pasando por la cruz en debilidad como el verdadero Israel, como nuestro representante, para luego morir y ser derrotado, pero resucitar en victoria, guiándonos a la perfecta tierra prometida, la Jerusalén celestial. Jesucristo nos ha mostrado el camino de la humildad que Dios quiere que recorramos. La cruz es el camino que lleva a la corona. Él ha recorrido el camino del Calvario y nos invita a tomar nuestra cruz, a seguirlo en debilidad, a aferrarnos solamente a Él por fe, morir a nuestro yo, crecer en dependencia, en fe, en oración. Y esta semana te invito a ver todas las circunstancias difíciles en tu vida a través de esos lentes, del lente de la promesa de Dios. Dios nos hará humildes y eso son buenas noticias porque quiere decir que Él nos ama y que Él va a bendecirnos y por eso nos está quebrantando. La razón por la que Dios se pone a trabajar en hacernos humildes no es porque nos odia, no es porque le gusta vernos sufrir, sino porque Él nos ama y no quiere abandonarnos en nuestra perdición. Como decía Paul Washer, Dios está más interesado en obrar muerte en nosotros primero, antes de darnos más y más de su vida. Que nosotros podamos crecer esta semana más y más en la humildad que nos lleva a depender de Dios y verlo a Él como nuestro único gozo, nuestra única victoria, nuestro único Salvador. Vamos a orar. Señor, te pido, Dios, que nosotros entendamos y abracemos la importancia de que tú obres en nosotros, de que tú nos hagas humildes, de que tú nos quebrantes, de que tú obres los procesos que quieras obrar en nuestras vidas. Porque tú eres más sabio que nosotros. Eres más bueno, infinitamente amoroso, infinitamente sabio. Y confiamos en ti, Señor. Gracias por no dejarnos
sin disciplina, como dice tu palabra, porque seríamos bastardos, como dice tu palabra. Gracias por amarnos suficiente como para quebrantarnos. Y gracias por darle propósito a todo lo que sucede en nuestras vidas. Porque todas las cosas obran para bien de aquellos que aman a Dios. Padre, si aquí hay alguien que no ha rendido su vida a ti, quebrántalo. Llévalo al arrepentimiento, convéncele de pecado, justicia y juicio, para que se aferre a Jesucristo como único Salvador. Y si aquí hay cristianos, Señor, desanimados, con poco compromiso, enfriados, humíllalos, Señor, para que vengan ante ti, ante tu presencia, deseando más y más de ti, listos para recibir de tu gracia. Ayúdanos como iglesia, Señor, a crecer en humildad y en honor a tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.